Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ilse Yuridia Muñoz Valencia y bueno, en esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes esta colaboración o esta aportación sobre el proceso que seguí para construir un instrumento para determinar competencias digitales luego del confinamiento por COVID-19. Bueno, antes de avanzar con la plática, con la charla sobre cuál fue el proceso para construir este instrumento, es importante o consideré pertinente situarnos en la situación en la que nos encontramos en ese momento. En 2019 nos fuimos a una pandemia que, provocó que nos encerráramos durante casi 2 años. Ese confinamiento o ese encierro, en términos educativos, en términos de lo que fue la labor de los docentes, provocó muchas cosas, provocó crisis, trajo muchas consecuencias, también hubo muchos aprendizajes. ¿Por qué? Porque la continuidad educativa no podía detenerse, la educación tenía que seguir, tenía que avanzar, y esto trajo como consecuencia una nueva realidad. Pareciera un término cliché, sin embargo, eso tal cual sucedió. Nos encontramos, una vez concluido el confinamiento, ante una nueva realidad, ante una realidad en la que ya no éramos los mismos, en la que cambiamos muchísimo y nuestra práctica no podía ser la misma. Eso me lleva a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el problema que yo encontré? Porque he de mencionarles que esta ponencia, esta charla que quiero tener con ustedes es parte de una investigación doctoral en curso. En esta investigación, ¿cuál fue el problema que determiné, que detectamos en su momento? Bueno, que pues el docente universitario de lengua extranjera que sufrió cambios, que aprendió, que tuvo muchas consecuencias, que tuvo crisis, en algún punto regresó a la presencialidad, pero su práctica no podía ser la misma gracias a todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Y entonces, ¿qué se pretendió con esto? Bueno, pues construir un instrumento a través construir un instrumento que fuera parte de una estrategia metodológica más robusta, que entre otras cosas pretendiera determinar las competencias digitales que el docente de inglés de una universidad privada en Puebla requiere para desarrollar su labor en el contexto educativo post-pandemia. ¿Esto cómo lo íbamos a lograr? A través de, punto número 1, describir la práctica docente en términos de competencias digitales. Luego, analizar el grado de conocimiento en este sentido, para más adelante examinar fortalezas y debilidades en estos términos y, ya finalmente establecer las competencias digitales. Pero, ¿cómo fue el proceso para construir este instrumento? Antes de llegar a eso, lo primero que se hizo, fue irnos al análisis teórico, ¿no? A la revisión teórica, y el primer concepto que era súper importante definir, era el de competencia digital. Encontramos muchos autores, muchas organizaciones internacionales que hablan de esto, pero más o menos todos coinciden en una cosa en particular, que son esas habilidades y destrezas, la competencia digital en general, que nos permiten a nosotros los seres humanos hacer uso efectivo y crítico de las TIC, para fines personales, laborales y colectivos. De manera muy general, eso es la competencia digital. Ahora, ya en específico, ¿qué son las competencias digitales docentes? Bueno, pues aquí tienen que ver muchísimos otros conceptos. En primer lugar, la competencia digital docente se inscribe dentro de un concepto, digamos que un poco más amplio, que son las competencias docentes. Las competencias docentes, Clavijo nos dice que es lo que define a un buen docente. Más allá de sus conocimientos técnicos, sus grados académicos, son sus competencias para desempeñar el rol, lo que hace o lo que define a este docente. Es decir, la competencia docente es aquello que le permite al docente compartir lo que sabe de una manera efectiva. Varios autores hacen conceptualizaciones sobre competencias docentes. Elegimos 2 de los más importantes, Perrenoud y Pimienta. Ambos hacen alusión a que, es transmitir lo que se sabe en 3 dimensiones, etc. Retomando a Perrenoud, él hace una primera o de las primeras clasificaciones de las competencias docentes, pero sí es de los primeros que incluye una competencia o una familia de competencias que hace alusión a la utilización de las nuevas tecnologías en el aula. Entonces, pudiera decirse que él es de los primeros que incluye a la tecnología al servicio de la educación de manera formal, ¿no?
La UNESCO, por su parte, también comparte desde 2017, lo actualiza en el 19 y actualmente está en proceso la publicación de un nuevo marco de competencias docentes en materia de TICs. Ellos definen a la competencia digital digamos que ceñida a 6 elementos: comprensión del papel de las TICs, currículo y evaluación, pedagogía, aplicación de las competencias digitales, organización y administración y aprendizaje profesional. Eso por un lado. Por otro lado, hay autores como Cavero que definen a la competencia digital docente como un perfil como un requisito del perfil profesional, que está además en constante evolución y que les permite a los docentes, entre otras cosas, diseñar, implementar y evaluar acciones formativas que estén orientadas al uso didáctico de la tecnología. En muy, muy breves palabras, pudiera decirse que esto es lo que se concibe como competencia digital. Ahora sí, ¿cómo utilizamos o cómo se utilizó todo esto para trasladarlo, para llevarlo hacia un instrumento que intentara determinar las competencias digitales de esa unidad de análisis en específico? Primero se construyó una tabla de materialización de competencias digitales, ¿no? Esa tabla de materialización incluye principalmente las 6 dimensiones y las 18 competencias que maneja la UNESCO, también el concepto y las dimensiones de competencia digital que aporta Aprendes y el concepto y las dimensiones de competencia digital que aporta Cavero. Digamos que son las 3 fuentes principales que se utilizó para construir esta tabla de materialización con dimensiones, indicadores, competencias, etc. Pero ¿cómo se hizo esta tabla de materialización? Punto número 1, se hizo un análisis teórico, como ya les decía, sobre concepciones de competencia digital, entre las que destacan, pues las que ya les mencionaba, la de Aprendes, la de la UNESCO y la de Cavero. Una vez que se hace este análisis teórico, nos vamos a esta revisión documental de tipo cualitativo, es decir, lo que se pretendió es determinar, hallar, mirar las cualidades de la competencia digital, es decir, en qué pequeños elementos se descompone ese uso seguro y crítico de las tecnologías al servicio de la educación. Y bueno, pues nos dio esta tabla de materialización como punto final. Luego, más adelante, ¿qué obtuvimos? Punto número 1, obtuvimos un instrumento piloto de corte cuantitativo con escala Likert, que en un inicio tenía 39 preguntas, al cual se le hizo pues un análisis de confiabilidad y validez a través de un análisis de componentes principales y un análisis alfa de Cronbach. Este primer instrumento piloto nos marcó que efectivamente estaba midiendo lo que nosotros queríamos, es decir, que estaba midiendo la competencia digital en 6 componentes, los mismos que ya les mencionaba hace unos minutos: comprensión del papel de las TICs, currículo y evaluación, aplicación de las competencias digitales, pedagogía, organización y administración y aprendizaje profesional docente. Entonces nos arrojó que era un instrumento válido, confiable. Se obtuvieron en un primer momento 39 respuestas que coincidían exactamente con el número de ítems en este instrumento, y eso nos permitió un poquito delimitar lo que fue nuestro instrumento final. Esto se obtuvo en el piloto. Ahora, una vez hecho este análisis de componentes principales y esta prueba de fiabilidad, ¿qué se obtuvo? Como les decía, se hace el análisis de componentes principales, los datos se rotaron para hacer un ajuste Varimax, y lo principal que se obtuvo en este análisis de fiabilidad fue que de las 6 dimensiones que les mencioné hace un momentito se redujeron a 3. Más adelante retomaremos esas 3 dimensiones. Se hace, como ya les había dicho, el análisis alfa de Cronbach, el cual arrojó un valor de .988, lo cual, según nos marca la estadística, es un rango completamente válido, o sea, nos marca que el instrumento es válido, o sea, que está midiendo lo que queremos. Se eliminaron 3 preguntas, dado que estaban en el análisis de componentes principales, saturando en varias componentes al mismo tiempo, lo cual quiere decir que no están del todo claras y que si se eliminan no afecta la viabilidad del instrumento. Quedan 36 preguntas. ¿Y qué se obtuvo al final? Lo que les decía, la competencia digital de 6 dimensiones se redujo a 3. Conocimiento técnico e impacto de las TIC en el aula, integración efectiva de las TICs dentro del aula y desarrollo en formación permanente. ¿Qué quiere decir esto?
que de una primera conceptualización que teníamos de la competencia digital en 6 componentes, gracias a esta aplicación del piloto que nos llevó a obtener la prueba final, se puede decir que comprendemos de mejor manera lo que es la competencia digital en este estudio en específico. La competencia digital se divide o se descompone en 3 elementos: el conocimiento técnico de las TICs y el saber cuál es su impacto, más adelante la integración efectiva de estas TICs al aula y finalmente la capacitación y actualización constante. Así es como podríamos definir la competencia digital pues en la actualidad y en los términos en los que se está haciendo esta investigación. Que se obtuvo, pues bueno, un instrumento final válido, confiable y sobre todo que nos permitió comprender mucho mejor la competencia digital y que pues en definitiva nos sirvió para los fines que más adelante siguieron en la investigación. Un poquito ya para ir cerrando, entonces, que se obtuvo un instrumento, ya lo dijimos, válido y confiable, que nos ayudó en su momento a determinar las competencias digitales que el docente de inglés de una universidad privada en Puebla requiere para desarrollar su labor en el contexto educativo actual post-pandemia. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, siguió la aplicación y siguió el robustecer estos resultados con diversas técnicas o estrategias metodológicas, pero también fue el inicio para futuras investigaciones, no solo en la universidad en cuestión, sino también en Puebla, que es de donde soy y donde sucedió esta investigación. Sabemos todos que Puebla es un semillero de universidades, entonces eso sigue, ¿no? Que esta investigación sirva como un trampolín o como una base para que más universidades o más centros de investigación volteen a ver el concepto de las competencias digitales docentes en el nivel universitario. ¿Qué puedo dejar como reflexión final? Bueno, pues que nada está terminado. La competencia digital es un aspecto en constante evolución, como ya se encontró en la revisión teórica. Todos hacen alusión a lo mismo, a que hoy podemos estar diciendo que la competencia digital se divide en 3 elementos, que esos 3 elementos son los que debemos atender, etcétera. Sin embargo, eso lo pudimos decir mientras hacíamos la investigación y hoy la realidad puede ser diferente, debido a que las competencias digitales están ligadas, bueno, pues a un concepto que es la tecnología, que constantemente y todo el tiempo y segundo a segundo está cambiando. Entonces, pues lo mismo será con las competencias digitales. Y como ejemplo, puedo compartirles que cuando se estaba realizando este instrumento y cuando fue su aplicación, todavía no estaba ChatGPT en boga, no hacía esa explosión tan fuerte de lo que hizo hace unos meses. Por tanto, entonces, no incluye toda esta cuestión, este cambio que vino a hacer ChatGPT, la inteligencia artificial al servicio de la educación. Y pues un elemento más para decir que nada está terminado, que las competencias digitales que los docentes requieren para afrontar su labor día a día están cambiando y que, bueno, pues no podemos quedarnos con lo que dice una investigación, pues porque esto cambia a cada minuto. Y bueno, datos adicionales, como ya les había mencionado al inicio de la presentación, esta pequeña aportación forma parte de una investigación doctoral en progreso, la cual, pues bueno, me daría mucho gusto en un futuro poder compartírselas también cuando ya esté terminada o que incluso la puedan leer. Y pues bueno, el objetivo que yo tenía al ser parte de este congreso, pues era compartirles un poco mi experiencia, compartirles un poco cómo fue que nosotros o que yo hice para construir este instrumento, que bueno, espero les sirva, espero les haya parecido interesante, y pues bueno, porque de eso se trata pues los congresos y de eso se trata hacer ciencia, de compartirla para que tenga fines reales y prácticos. Muchísimas gracias por la atención que le prestaron a este video. Mi nombre es Ilse Yuridia Muñoz Valencia, soy de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y pues bueno, ha sido un gusto para mí compartir esta presentación con ustedes. Cualquier duda, comentario o reflexión que surja de esta pequeña colaboración, me encantaría poder leerlos pues en los comentarios del video. Muchas gracias.